Hola, ¿cómo estás? Esta noche quiero darte un mensaje acerca de las relaciones leales que reflejan la gracia. Este mensaje está basado en la historia de Ruth, capítulo 1, del verso 1 al verso 22. El asunto de este mensaje es la gracia y el tema es la gracia de Dios en tiempos difíciles de la vida. Este mensaje trae como propósito alentar a la congregación a encontrar un consuelo en medio de la adversidad, encontrar un consuelo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las crisis y buscar que en medio de las relaciones de lealtad puede Dios mostrar su gracia divina y se puede manifestar a través de estas relaciones leales y providenciales. La proposición temática de este mensaje es que las relaciones de amistad y familia, las relaciones más leales que tenemos, aún en tiempos de pérdida, se pueden convertir en poderosos instrumentos de la gracia de Dios para traer esperanza a nuestras vidas. Y te quiero preguntar esta noche, ¿cómo pueden nuestras relaciones leales convertirse en canales de la gracia de Dios en medio de los momentos difíciles de la vida? Recuerda que en medio de nuestra vida hay relaciones que se rompen con el tiempo. Hay otras que permanecen, hay otras que se rompen por la ausencia, hay otras que permanecen por la cercanía, hay otras que se rompen por la ausencia. Pero las de familia y las de amistad que se fructifican y que se alimentan, esas relaciones permanecen en medio de un mundo, que nos dicta que las relaciones ya son desechables, que nos dictan que las relaciones ya son leales. Ya no son leales en medio de lugares donde la fidelidad es anticuada y la gracia es escasa. Esta historia de Ruth y de Noemí resuena como un eco de esperanza en medio de nuestros tiempos. Así que hoy caminaremos por esta historia donde quizá al principio comienza con una historia triste o quizá una historia pues un poco desalentadora, pero que después podemos ver la gracia de Dios manifestada en esta historia. Y no importando el tiempo que vivamos, la historia se aplica a la humanidad y aplica a nuestro tiempo. Las crisis llegan a nuestra vida y las crisis y las cuestiones más dramáticas llegan en cualquier momento de nuestra vida. Llegan las crisis y se pierde la esperanza. De tal manera que leí una frase que dice, la sangre es más espesa que el agua, pero la lealtad es más espesa que la sangre. Con esto resumimos un poco el mensaje de lo que quiero hablarte hoy. Como punto número 1, quiero mencionar que la lealtad permanece en medio del sufrimiento. Y esa es la que pasa la prueba. Esta historia comienza cuando Noemí, una mujer que era originaria de Belén, era por gentilicio de Efrata, pierde a su esposo, se queda viuda y unos años después pierde a sus 2 hijos. Sus 2 hijos ya eran hombres casados, lo cual, después de perder a sus 2 hijos, se queda con sus 2 nueras. Noemí trata de persuadirlas para que sus 2 nueras se fueran a sus ciudades natales. Ellas estaban en una región de Moab, una región diferente a la de Noemí. Noemí era de Belén, como ya le habíamos comentado. Así que ella buscó alejar a sus nueras y que regresaran con sus parientes. Una de ellas se despidió y se fue, pero la otra, que era Ruth, decidió insistirle a Noemí que se quedara, que permaneciera con ella. De tal manera que, imagínense esta escena, 2 mujeres caminando solas, 2 mujeres viudas, ambas viudas, una mayor que la otra, una viuda joven y una viuda anciana quizá, y buscando regresar a la tierra de origen de Noemí, de la suegra. La otra dejando su hogar en Moab, un camino de vuelta a Belén, un camino de vuelta a casa. Ruth, siendo la nuera, no huyó del dolor, no huyó de la soledad, no huyó de la pérdida, no huyó del vacío, no huyó del sufrimiento y no huyó de la despedida, sino que ella decidió permanecer. De tal manera que aquí podemos ver que ella decide permanecer en medio del sufrimiento. Ella decide con toda convicción tomar la lealtad con su suegra y permanecer durante esta prueba, sosteniendo esta relación.
Así que en ningún momento en todas estas pruebas Ruth se resiste ni endurece su corazón, sino que el corazón permanece abierto, aunque estuviera hecho 1000 pedazos por la pérdida de su esposo y por la pérdida del suegro en segundo lugar. Como punto número 2, quiero mostrarte que la gracia trasciende a lo natural. Lo natural. Ruth elige seguir a su suegra a un pueblo que no era su pueblo. Elige seguir a su suegra incluso teniendo una fe distinta, porque Ruth no conocía al Dios de Noemí. Y decide seguirla a un destino que no comprendía, dejar su contexto sociocultural y abrazar algo ajeno, buscar otro pueblo, pero busca un seguimiento libre, una entrega voluntaria. De tal manera que podemos ver en el verso 16 que Ruth responde: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Y lo único que nos va a poder separar, adelante añade, que va a ser lo único que nos separa a ti y a mí, va a ser la muerte. Ninguna de ellas pudo haber imaginado la trascendencia de su historia. Viviendo esa gran crisis, ellas no concebían que esta historia iba a trascender más allá de lo natural. De tal manera que anduvieron ellas dos hasta llegar a Belén, dice el verso 19, y entraron a Belén, y dice que toda la ciudad empezó a reconocer a Noemí y empezó a decir que ella no era Noemí. De tal manera que al llegar a los oídos de Noemí, ella dijo: no me llames más así, porque yo soy Mara ahora, soy una amargada. Después que el nombre de Noemí significaba dulzura, Noemí comienza a adoptar la identidad de amargura. Empieza a decirles: pónganme y díganme Mara. Aquí podemos ver que Noemí estaba atravesando una crisis profunda, y en esa crisis comienza a tomar las etapas del duelo que hoy por hoy clínicamente son conocidas, y hemos escuchado la negación, que es la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero podemos ver aquí la gracia que trasciende, porque a pesar que la ciudad la estaba reconociendo, Ruth es la que se autopercibe como amargada, pero la ciudad la sigue llamando Noemí. Y deja un momento el nombre de Noemí para convertirse en amargada. Y ahí podemos ver que en el resto del libro, el que está tomando la historia y el que está hablando esta narrativa sigue mencionando el nombre de Noemí. El resto del libro, Dios no la ve como Mara, sino la reconoce con el nombre de Noemí. Por eso puedo comentar aquí que ese proceso de identidad Dios lo mantiene y trasciende lo natural, trasciende ese concepto que Noemí quizá quiso permanecer en su autopercepción como amargada. Punto número 3, para finalizar, quiero decirte que podemos ver una fidelidad que prepara el camino para la gracia y el comienzo de una nueva vida. En el verso 23 dice que Noemí volvió con Ruth la moabita, y llegaron a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Estaba pensando en perder el invierno que tenían en Moab y llegar a un tiempo nuevo de primavera en el tiempo del comienzo de la cebada. De tal manera que aquí podemos ver como ilustración cómo ellas habían dejado la escasez y la hambruna en el tiempo de invierno y podían llegar a un tiempo nuevo. Y como dice aquí el verso 23, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. De tal manera que yo puedo ver que aquí hay una palabra hermosa que dice comienzo. Y ahí dice que ahí comenzó una nueva vida, y de tal manera que podemos ver que empieza a mostrar Dios una fidelidad que prepara el comienzo de la gracia para una nueva vida. La historia no termina aquí, continúa más adelante, pero tiene un final hermoso, un final donde Dios muestra su gracia, y lo puedo concluir hasta este pasaje así, hasta ese verso así. Que el libro no comienza con gozo, pero termina con redención. No empieza con promesas, pero termina con un linaje real. La lealtad en medio del quebranto, la gracia en medio del dolor, la fidelidad en medio de la ruina. Todo esto fue un reflejo del carácter de nuestro gran Dios. Y si en Ruth hubo gracia, y si en Noemí hubo redención,
También en nuestras relaciones puede haber propósito, también en nuestras relaciones puede haber una esperanza a través de lo que Dios puede manifestar en la lealtad de nuestras relaciones, y puede haber un propósito. Así que esta noche quiero recordarte que la gracia transforma, la gracia redime y la gracia de Dios permanece. Dios te bendiga.